Una mujer embarazada de 7 meses, Camila Torres, es abofeteada y humillada frente a toda la cabina de primera clase por una azafata prepotente que no tiene idea de que su esposo es el dueño de la aerolínea. Si esta injusticia te indigna, grita con nosotros. Dale like y escribe "justicia" en los comentarios. Que el mundo escuche tu voz. Camila Torres, una mujer negra de 7 meses de embarazo, se acomodó en su asiento de primera clase, el 1B, junto a la ventana del avión de la aerolínea Sol del Cielo. El cansancio pesaba en sus hombros tras un día agotador, y su vientre prominente le recordaba lo importante que era este momento de descanso. Su esposo, Diego Salazar, el magnate detrás de la aerolínea, había insistido en que viajara en primera clase para garantizar su comodidad. Con un suspiro, Camila apoyó una mano en su vientre, ajustando una almohada detrás de su espalda. La cabina era un oasis de lujo. Asientos de cuero suave, espacio amplio y un silencio reconfortante, comparado con el bullicio de la sección económica que había atravesado al embarcar. Por fin, pensó, podría relajarse. Pero ese sueño se desvaneció en un instante. Una voz afilada como un cuchillo cortó el aire. «Señora, está en el asiento equivocado». Camila levantó la mirada y se encontró con Alejandra Morales, una azafata de mirada fría y postura rígida. Su placa de identificación brillaba bajo la luz tenue, pero sus ojos destilaban desprecio. Su uniforme estaba impecable, el cabello recogido en un moño tan tenso como su actitud. Camila, manteniendo la calma, sacó su boleto del bolso. «Estoy en el 1B», dijo con voz serena, extendiendo el boleto hacia Alejandra. La azafata lo tomó con un gesto brusco, apenas lo miró y lo arrojó de vuelta sobre el regazo de Camila. «Primera clase es para pasajeros premium», dijo con un tono que destilaba superioridad. «¿Está segura de que este boleto es suyo?» El comentario fue como una puñalada. Camila sintió un calor subirle al rostro, no por vergüenza, sino por una furia que comenzaba a arder en su pecho. Había enfrentado miradas y tonos como esos antes, esos que juzgaban antes de preguntar, esos que asumían sin pruebas. «Sí, estoy segura», respondió, su voz firme, pero controlada. «Mi esposo reservó este asiento para mí». Alejandra soltó un suspiro exagerado, como si estuviera lidiando con una niña obstinada. «¿Su esposo?» Sus ojos recorrieron el vientre de Camila, luego su rostro, y una mueca de desdén se dibujó en sus labios. «Tendré que verificar con el mostrador. Mientras tanto, debe moverse a economía para que podamos terminar el embarque». La cabina se llenó de un silencio tenso. Los pasajeros cercanos giraron la cabeza, algunos con curiosidad, otros con incomodidad. Pero uno, un hombre de traje caro llamado Juan Pérez, sentado en el 2A, soltó una risita burlona. «Vamos, no hagas un drama», dijo en voz alta, sus palabras cargadas de desprecio. «Si no perteneces aquí, solo levántate y vete». Las palabras de Juan cayeron como gasolina sobre el fuego que ardía en Camila. Sus dedos se apretaron sobre el reposabrazos, pero mantuvo la compostura. No les daría la satisfacción de verla quebrarse. «Puedes verificar», dijo, mirando directamente a Alejandra, «pero no me moveré». La azafata entrecerró los ojos, su paciencia agotándose. Se inclinó hacia Camila, su voz baja pero cargada de veneno. «Escucha, no sé cómo conseguiste este boleto, pero no perteneces a primera clase. No hagas esto más difícil de lo necesario». Cada palabra era un golpe, una acusación implícita que resonaba más allá de la cabina, tocando heridas que Camila había sentido toda su vida. Los pasajeros observaban, algunos fingiendo leer, otros mirando de reojo, pero nadie decía nada. La humillación era palpable, y el silencio de los demás solo la amplificaba. Camila respiró hondo, su mano protectora sobre su vientre. «Disculpa»,
¿Qué dijiste?, preguntó, su voz temblando no de miedo, sino de una furia contenida que amenazaba con estallar. Y entonces, en un momento que paralizó la cabina, Alejandra levantó la mano y abofeteó a Camila. El sonido del golpe resonó como un trueno. Un jadeo colectivo llenó el aire. Doña Clara, una mujer mayor en el asiento 3C, susurró: «Dios mío, no puedo creerlo». Juan Pérez, sin embargo, soltó una carcajada cruel, murmurando: «Eso es lo que pasa cuando no sigues las reglas». Pero eso no fue todo. Alejandra, en un acto de pura arrogancia, tomó el bolso de Camila, que había caído al suelo durante el altercado, y lo arrojó al pasillo con desdén. «¡Fuera de aquí, ocupante de asientos!», espetó, su voz goteando desprecio. Los pasajeros se quedaron boquiabiertos, pero nadie intervino. Un hombre de negocios, Javier Gómez, ajustó su corbata y miró hacia otro lado, como si no quisiera involucrarse. Una joven madre, Sofía Ramírez, sentada al fondo, apretó los labios, claramente indignada, pero también temerosa de hablar. La mejilla de Camila ardía, pero el dolor físico no era nada comparado con la humillación. Sus dedos temblaron mientras tocaban su rostro, pero no lloró. No gritaría, no les daría ese poder. En cambio, tomó su teléfono con manos firmes y escribió un mensaje a Diego. Me abofeteó, me llamó ocupante de asientos y tiró mi bolso. Luego, levantó la mirada hacia Alejandra, que seguía de pie, altiva, como si acabara de ganar una batalla. «Ahora, sal de este asiento antes de que te saque por la fuerza», dijo la azafata, enderezando su uniforme con una frialdad que helaba la sangre. Camila no respondió de inmediato. Mantuvo los ojos fijos al frente, su corazón latiendo con fuerza. Había enfrentado prejuicios antes, pero esto era una afrenta directa, un acto de violencia pública que no solo la hería a ella, sino que también ponía en riesgo a su bebé. Los pasajeros murmuraban, algunos con incomodidad, otros con curiosidad morbosa. Juan Pérez sacó su teléfono y comenzó a grabar disimuladamente, una sonrisa cruel en su rostro, como si estuviera disfrutando del espectáculo. Camila escribió otro mensaje. «Vuelo 542. Primera clase. Haz algo». La respuesta de Diego llegó en segundos. «¿Qué? Quédate ahí. Esto no quedará así». Alejandra, impaciente, golpeó el suelo con el pie, su voz subiendo de tono. «Última advertencia, señora. Muévete o llamaré a seguridad». Camila la miró directamente a los ojos, su voz tan tranquila que resultaba inquietante. «Llama a quien quieras. No me moveré». Por un instante, algo en la calma de Camila pareció desconcertar a Alejandra. Una sombra de duda cruzó su rostro, pero la recuperó rápidamente, enderezando los hombros y dirigiéndose al frente de la cabina con pasos firmes. Los murmullos de los pasajeros crecieron. Doña Clara se inclinó hacia Camila, su voz temblorosa. «¿Estás bien, querida? Eso fue inaceptable». Camila asintió, forzando una sonrisa tensa. «Estoy bien», mintió. No lo estaba, pero no dejaría que lo vieran. De repente, el altavoz de la cabina crujió. «Azafata Morales, preséntese en la cabina de mando inmediatamente». La voz del capitán, firme y autoritaria, hizo que los pasajeros se miraran entre sí. Alejandra, que ya estaba a medio camino hacia el frente, se detuvo en seco, su rostro palideciendo. Giró la cabeza hacia Camila, que seguía sentada, inmóvil, con las manos sobre su vientre y el teléfono en su regazo. No había pánico en su rostro, solo una calma que parecía decir: «Esto apenas comienza». Los murmullos se intensificaron. Sofía Ramírez, la joven madre, susurró a su vecina: «¿Viste eso?». La abofeteó sin razón. Javier Gómez, el hombre de negocios, bajó la mirada, claramente incómodo por haber permanecido en silencio. Juan Pérez, por su parte, seguía grabando, pero su sonrisa se desvanecía lentamente.
Alejandra avanzó hacia la cabina de mando, su postura rígida ocultando el temblor en sus manos. No era común que la llamaran al cockpit, y menos con ese tono. Algo estaba mal, muy mal. Mientras desaparecía tras la cortina, los pasajeros comenzaron a hablar más abiertamente. ¿Realmente la golpeó?, susurró un hombre. Lo vi con mis propios ojos, respondió doña Clara, su voz cargada de indignación. Esa azafata no tiene idea de con quién se metió. Camila no reaccionó a los comentarios. Su teléfono vibró. Un mensaje de Diego. Ya hablé con la gerencia. Quédate donde estás. Camila exhaló lentamente, su corazón latiendo con una mezcla de furia y alivio. No se trataba solo de ella. Era por todas las veces que alguien había sido juzgado, humillado, tratado como si no valiera nada solo por su apariencia. Pero esta vez, la persona equivocada había elegido a la persona equivocada. Alejandra Morales estaba a punto de descubrirlo. El ambiente en la cabina era eléctrico, cargado de una tensión que crecía con cada segundo. Los pasajeros, que antes habían evadido la mirada de Camila, ahora la observaban con una mezcla de curiosidad y respeto. Sofía Ramírez se inclinó hacia ella. «No sé cómo mantienes la calma. Yo estaría gritando», dijo en voz baja. Camila esbozó una sonrisa débil. «No vale la pena gritar. Ellos lo harán por mí». Y mientras el avión continuaba su ascenso, Camila sabía que Alejandra no solo había cometido un error, había desatado una tormenta. Si esta historia te ha encendido la sangre, no te quedes callado. Dale like y escribe «Justicia» en los comentarios. Haz que tu voz resuene y que el mundo sepa que no toleramos la injusticia. El avión surcaba los cielos, pero en la cabina de primera clase, la tensión era más densa que las nubes afuera. Alejandra Morales, la azafata que había abofeteado a Camila Torres, una mujer negra embarazada de 7 meses, acababa de ser convocada al cockpit con una orden que resonaba como una sentencia. La calma inquietante de Camila, sentada en su asiento 1B, contrastaba con el torbellino que se desataba en el corazón de Alejandra. Su arrogancia, que minutos antes la hacía sentirse invencible, ahora se desmoronaba bajo el peso de una verdad que aún no comprendía del todo. Había humillado a la esposa de Diego Salazar, el dueño de la aerolínea Sol del Cielo. La cabina vibraba con murmullos. Los pasajeros, que antes habían permanecido en silencio, ahora intercambiaban miradas cargadas de juicio. Doña Clara, la mujer mayor en el asiento 3C, apretó los labios con indignación, susurrando a su vecina: «Esa azafata va a pagar caro». Juan Pérez, el hombre de traje que había reído y grabado la humillación de Camila, guardó su teléfono, su sonrisa desvaneciéndose, como si presintiera la tormenta que se avecinaba. Pero fue Sofía Ramírez, la joven madre sentada al fondo, quien rompió el silencio con una furia contenida. «No es la primera vez que esa mujer hace esto», dijo, su voz temblando de rabia. «El año pasado, en un vuelo a Cancún, me hizo sentir como basura solo porque le pedí una manta. Y ni siquiera me miró a los ojos». Los pasajeros giraron hacia Sofía, sorprendidos. Sus palabras encendieron una chispa de indignación que recorrió la cabina. Javier Gómez, el hombre de negocios que había evadido la mirada de Camila durante el altercado, carraspeó incómodo, pero no dijo nada. La confesión de Sofía fue como abrir una herida. Todos comenzaron a murmurar, recordando momentos en los que habían sido testigos o víctimas de tratos injustos. Pero nadie había esperado lo que vino después. Una voz joven, temblorosa pero firme, se alzó desde el asiento 4B. Era Lucía Méndez, una estudiante universitaria que viajaba sola. «Yo también la vi», dijo, su voz ganando fuerza. «En un vuelo hace 3 meses, Alejandra le gritó a un señor mayor porque pidió ayuda con su equipaje. Dijo que no era su trabajo y lo dejó solo». Los murmullos se convirtieron en un rugido bajo. La cabina, antes silenciosa, ahora hervía de indignación.
Cada revelación era un golpe, una prueba más de que el comportamiento de Alejandra no era un error aislado, sino un patrón de abuso y prejuicio. Mientras tanto, en el cockpit, Alejandra enfrentaba una realidad que la golpeaba como un martillo. El capitán, Roberto Vargas, un hombre de rostro endurecido por años en el aire, la miraba con una mezcla de decepción y severidad. A su lado, en la pantalla del teléfono de la cabina, estaba Eduardo Ramírez, gerente de operaciones de Sol del Cielo, con una expresión que helaba la sangre. Alejandra intentó mantener su postura rígida, pero sus manos temblaban ligeramente. «Señora Morales», comenzó el capitán Vargas, su voz cortante. «Hemos recibido una llamada directa de la oficina ejecutiva. Una pasajera de primera clase fue agredida por una azafata. ¿Tiene algo que decir al respecto?» Alejandra sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La palabra «agredida» resonaba en su mente, haciendo que todo sonara mucho peor de lo que había sentido en el momento. Tragó saliva, forzando una calma que no tenía. «Fue un problema menor de disciplina», dijo, su voz vacilante. Ella se negaba a moverse de un asiento que no le correspondía. Solo estaba siguiendo el protocolo. La voz de Eduardo Ramírez irrumpió a través del altavoz, fría como el hielo. ¿Seguía el protocolo al ponerle las manos encima a una pasajera embarazada? Alejandra sintió un nudo en el estómago. Intentó responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. El capitán Vargas se inclinó hacia adelante, su mirada perforándola. Verificó el boleto antes de exigirle que se moviera. Confirmó si estaba en el asiento correcto antes de tocarla. Silencio. Alejandra abrió la boca, pero no salió nada. No había verificado nada. Había mirado a Camila, su piel oscura, su vientre prominente, y había decidido en un segundo que no pertenecía allí. La verdad era tan cruda que le quemaba. Eduardo Ramírez habló de nuevo, su voz como una cuchilla. «Sacaste a Camila Torres de su asiento. ¿Sabes quién es su esposo?» Alejandra sintió un escalofrío. El nombre le sonaba, pero no podía ubicarlo. El capitán Vargas no la hizo esperar. «Su esposo es Diego Salazar, el dueño de esta aerolínea». El mundo de Alejandra se derrumbó en un instante. El zumbido del avión parecía amplificarse, presionándola desde todos lados. Diego Salazar, el hombre que había construido Sol del Cielo desde cero. El hombre cuya palabra era ley en cada avión, en cada aeropuerto, en cada oficina de la compañía. Y ella había abofeteado a su esposa. «Acabas de agredir a la esposa del hombre más poderoso de esta aerolínea», dijo Ramírez, su voz mortalmente calma. «Y lo hiciste frente a una cabina llena de testigos». Alejandra sintió que el aire se le escapaba. Sus manos estaban frías, sus piernas débiles. El capitán Vargas suspiró, su tono endureciéndose. «Tenemos órdenes directas del señor Salazar. Regresarás con la señora Torres ahora mismo. Te disculparás públicamente frente a los pasajeros y la escoltarás de vuelta a su asiento con el servicio completo de primera clase. Y cuando este vuelo aterrice, te presentarás ante la Junta Ejecutiva». Alejandra apenas escuchó la última parte. Su mente estaba en caos. Había humillado a Camila Torres. Había puesto sus manos sobre la esposa del dueño. Y ahora, su carrera de 10 años colgaba de un hilo. Salió del cockpit con las manos sudorosas, sus piernas temblando bajo el peso de lo que tenía que hacer. La cabina de primera clase la recibió con un silencio opresivo. Los pasajeros la observaban, algunos con desprecio, otros con curiosidad. Juan Pérez, que antes había reído, ahora miraba hacia otro lado, como si temiera ser asociado con ella. Sofía Ramírez, la joven madre, cruzó los brazos, sus ojos brillando con una mezcla de ira y satisfacción. Doña Clara, con una expresión de indignación, susurró algo a su vecina,
quien asintió vigorosamente. Lucía Méndez, la estudiante, apretó los puños, claramente furiosa. Alejandra sintió cada mirada como una puñalada. Había estado en control minutos antes, dictando órdenes, imponiendo su autoridad. Pero ahora era ella la que caminaba por el pasillo como una condenada. Camila no se había movido. Seguía en su asiento, con las manos descansando sobre su vientre, su expresión serena pero impenetrable. Su teléfono estaba en su regazo, como si no tuviera ninguna prisa. Alejandra tragó saliva, forzándose a agacharse junto al asiento de Camila. La humillación de lo que tenía que hacer le quemaba el orgullo, pero no había escapatoria. «Señora Torres», comenzó, su voz temblorosa, «ha habido un malentendido». Camila levantó la mirada, sus ojos oscuros perforándola con una intensidad que hizo que Alejandra quisiera retroceder. «¿Un malentendido?», repitió Camila, su voz baja, pero cargada de desafío. Alejandra asintió, su garganta apretada. «Sí, me gustaría escoltarla de vuelta a su asiento en primera clase». Camila inclinó la cabeza ligeramente, sin parpadear. «¿Estás diciendo que fue un error?». Alejandra tragó con dificultad. «Sí, hubo un error en la asignación de asientos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Camila se inclinó hacia adelante, su voz apenas un susurro, pero cada palabra cortaba como un cuchillo. «No verificaste mi boleto. No revisaste el registro de asientos. Me miraste y decidiste que no pertenecía aquí. Eso no fue un error. Fue una elección». Alejandra sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que Camila tenía razón, y lo peor era que los pasajeros a su alrededor también lo sabían. Doña Clara dejó escapar un bufido indignado. «¡Qué descaro!», murmuró, lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. Juan Pérez, que había estado callado, carraspeó incómodo, claramente deseando no haber participado en la humillación inicial. Sofía Ramírez no pudo contenerse más. «Deberías disculparte de verdad», exclamó, su voz resonando en la cabina. «No solo decir que fue un error. La golpeaste, por Dios». Los pasajeros asintieron, algunos murmurando en apoyo. Lucía Méndez se puso de pie, su voz temblando de rabia. «Esto no es solo sobre ella», dijo señalando a Camila. «Es sobre todos los que has tratado como si no valieran nada. ¿Crees que no nos damos cuenta? Te he visto hacerlo antes». La cabina estalló en murmullos de aprobación. La furia colectiva era palpable, una ola de indignación que amenazaba con engullir a Alejandra. Ella sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Había pasado años controlando situaciones como esta, asegurándose de que los pasajeros obedecieran, de que todo estuviera en orden. Pero ahora no tenía el control. Estaba expuesta, vulnerable, y todos lo sabían. Con un nudo en la garganta, Alejandra forzó las palabras. «Lo siento, señora Torres», dijo, su voz quebrándose. «Juzgué mal y no debí tratarla así». Camila dejó que las palabras flotaran en el aire por un momento, su mirada fija en Alejandra. Luego, asintió lentamente. «Bien, ahora volveré a mi asiento». Se levantó con una calma deliberada, ajustando su bolso sobre el hombro. No había prisa en sus movimientos, ni miedo, ni duda. Caminó por el pasillo con la misma dignidad con la que había entrado al avión, dejando a Alejandra atrás, humillada bajo las miradas de los pasajeros. Doña Clara aplaudió suavemente, un gesto que fue seguido por otros. Sofía Ramírez sonrió, sus ojos brillando con satisfacción. Juan Pérez, por primera vez, parecía arrepentido, guardando su teléfono en el bolsillo. Alejandra siguió a Camila, sus manos rígidas a los costados. El respeto, que alguna vez había exigido de los pasajeros y la tripulación, se había desvanecido.
Sabía que no lo recuperaría. Había humillado a la persona equivocada, y el precio de su error estaba a punto de hacerse evidente. Camila se acomodó de nuevo en su asiento, ajustando la almohada con movimientos precisos. La quemadura en su mejilla había disminuido, pero la indignación seguía ardiendo en su pecho. Los pasajeros que antes la habían ignorado, ahora la miraban con una mezcla de admiración y culpa. Nadie había hablado cuando Alejandra la abofeteó, cuando Juan Pérez se rió, cuando su bolso fue arrojado al suelo. Pero ahora el silencio estaba roto y la verdad estaba al descubierto. Alejandra se quedó de pie junto al asiento de Camila, sin saber qué hacer. Intentó hablar, su voz débil. «Si necesita algo, señora Torres, no dude en pedírmelo». Camila levantó la mirada, su expresión inescrutable. «No me ofreciste nada cuando me senté por primera vez», dijo con suavidad, pero cada palabra era un golpe. «No me ofreciste agua, no me preguntaste si necesitaba algo, ni siquiera me saludaste como a los demás pasajeros de primera clase. Pero ahora, ¿sí me lo ofreces?». Los pasajeros cercanos se movieron incómodos. Doña Clara dejó escapar una risa baja, como diciendo, «Tienes razón». Sofía Ramírez asintió, cruzando los brazos con una mirada desafiante. Alejandra tragó saliva, atrapada sin respuesta. «No fue mi intención», comenzó, pero Camila la interrumpió. «¿Cuál fue tu intención entonces?». Alejandra abrió la boca, pero no encontró palabras. Camila la observó por un momento más, antes de hablar de nuevo, su voz más suave pero firme. «Quiero un agua con gas». Alejandra asintió rápidamente, aliviada de tener algo que hacer para escapar de la mirada de Camila y los ojos acusadores de los pasajeros. Corrió al galley, sus manos temblando mientras preparaba la bebida. Allí, otra azafata, Daniela Gómez, que había observado todo en silencio, la miró con una expresión indescifrable. «No salió como esperabas, ¿verdad?», dijo Daniela, su voz baja pero cargada de sarcasmo. Alejandra le lanzó una mirada fulminante. «No necesito tus comentarios». Daniela se encogió de hombros, apoyándose contra el mostrador. «Solo digo que humillaste a una mujer embarazada frente a todos. Y ahora, resulta que es la esposa del dueño. Yo estaría temblando». Alejandra apretó la bandeja con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Regresó a primera clase y colocó el vaso de agua con gas en la mesa de Camila, sus manos aún temblando. Camila tomó el vaso, pero no bebió. En cambio, miró a Alejandra una última vez, su voz ligera pero cortante. «Por cierto, le conté a mi esposo sobre ti». Alejandra sintió un nudo en el estómago. Camila dio un sorbo lento al agua, dejando que las burbujas subieran a la superficie. «No está nada contento». Alejandra forzó una sonrisa tensa. «Entiendo». Camila la miró fijamente, sus ojos afilados. «¿De verdad? Porque no creo que entiendas lo grave que es esto». Alejandra se quedó congelada por un segundo, antes de asentir rígidamente y retroceder hacia el galley. Daniela la observó irse, sacudiendo la cabeza. «Eso fue épico», murmuró, mirando a Camila con admiración. Camila no respondió. Abrió la revista de a bordo, pasando las páginas como si nada hubiera pasado, pero en el fondo sabía que la pesadilla de Alejandra apenas comenzaba. El avión comenzó su descenso, y la tensión en la cabina creció aún más. Los pasajeros, que antes se habían perdido en sus libros o pantallas, ahora estaban distraídos, robando miradas hacia Camila, hacia el frente del avión, donde Alejandra se escondía. El intercomunicador crujió. «Tripulación de cabina, prepárense para el aterrizaje». Camila abrochó su cinturón, su respiración calmada, pero su mente acelerada. No sabía exactamente qué había planeado Diego, pero una cosa era segura. Alejandra Morales había cometido el error de su vida. Si esta injusticia te ha hecho hervir la sangre, no te quedes callado. Dale like a este capítulo y escribe «Castigo» en los comentarios para exigir justicia.
Si quieres que esta historia continúe resonando, comparte tu furia y suscríbete para no perderte el desenlace. Que el mundo sepa que no toleramos la arrogancia ni el abuso. El avión había aterrizado, pero para Alejandra Morales, la azafata que había abofeteado a Camila Torres, una mujer negra embarazada de 7 meses, el verdadero impacto apenas comenzaba. El peso de su error la aplastaba mientras era escoltada por un pasillo de servicio del aeropuerto, lejos de las miradas curiosas de los pasajeros, pero no de la tormenta que se desataba en su vida. Había humillado a la esposa de Diego Salazar, el dueño de la aerolínea Sol del Cielo, y ahora su carrera, su reputación y su futuro colgaban de un hilo que se deshacía con cada paso. Los murmullos de los pasajeros de primera clase aún resonaban en su mente. Las acusaciones de Sofía Ramírez, la joven madre que reveló su historial de desprecio hacia otros pasajeros, la furia de Lucía Méndez, la estudiante que expuso su maltrato a un anciano, y la mirada implacable de doña Clara, cuya indignación parecía encender a todos los demás. Pero lo peor no era el eco de sus voces, era el silencio de Camila, esa calma inquietante que prometía consecuencias mucho mayores que cualquier grito. Alejandra apretó los puños, sus uñas clavándose en las palmas. Había pasado 10 años creyendo que controlaba la cabina, que su autoridad era incuestionable. Ahora, no controlaba nada. El pasillo de servicio estaba frío, las paredes blancas y estériles reflejando la realidad de su situación. 2 guardias de seguridad la flanqueaban, sus rostros impasibles, mientras la guiaban hacia una sala de conferencias. Afuera, en la terminal, los flashes de las cámaras y los murmullos de los reporteros ya comenzaban a filtrarse. La noticia se había propagado como un incendio. Mientras caminaba, Alejandra escuchó fragmentos de conversaciones entre el personal del aeropuerto. ¿Es ella? ¿La que golpeó a la pasajera embarazada? Dicen que es la esposa del dueño. ¡Qué idiota! Cada palabra era un puñal, y Alejandra bajó la cabeza, deseando desaparecer. Pero no había escapatoria. Al final del pasillo, 2 hombres de traje oscuro la esperaban. Uno de ellos, Ricardo Mendoza, gerente senior de operaciones de Sol del Cielo, la miró con una expresión que no dejaba lugar a dudas. Esto era el fin. «Señora Morales», dijo con voz cortante, «venga con nosotros». La sala de conferencias era austera, con una mesa larga y sillas rígidas que parecían diseñadas para incomodar. Ricardo señaló una silla. «Siéntese». Alejandra obedeció, sus manos temblando mientras las cruzaba en su regazo. Frente a ella, Ricardo abrió una carpeta llena de documentos, declaraciones de pasajeros, un informe del capitán Vargas y, lo más devastador, una queja formal firmada por Diego Salazar. «Usted sabe por qué está aquí, ¿verdad?», dijo Ricardo, su mirada perforándola. Alejandra intentó mantener la compostura, pero su voz salió débil. «Fui informada de una queja sobre un problema de asientos». Ricardo exhaló con fuerza, sacudiendo la cabeza. «¿Un problema de asientos? Usted agredió físicamente a una pasajera de primera clase, una mujer embarazada, frente a una cabina llena de testigos. ¿Eso le parece un problema de asientos?». Alejandra sintió que el aire se le escapaba. Intentó responder, pero Ricardo levantó una mano. No solo eso, no verificó su boleto, hizo una escena pública. Y luego, la abofeteó y tiró sus pertenencias al suelo. ¿Sabe lo que eso significa? Alejandra tragó saliva, sus manos apretándose hasta que los nudillos se pusieron blancos. Ricardo se inclinó hacia adelante, su voz baja pero cargada de furia. «Si esto hubiera sido cualquier otra pasajera, ya estaría despedida. La única razón por la que está aquí, en esta sala, es porque el señor Salazar quiso darle la oportunidad de asumir responsabilidad antes de que tomemos una decisión final». Alejandra sintió un nudo en la garganta.
Decisión final. Ricardo no parpadeó. Está suspendida sin sueldo, pendiente de una revisión completa por la Junta. Pero déjeme ser claro, no tengo esperanzas de que esto termine bien para usted. El mundo de Alejandra se derrumbó aún más. Suspendida. 10 años de carrera, de subir peldaños, de imponer su autoridad, y ahora todo se desvanecía. He dado 10 años a esta aerolínea, dijo, su voz temblando de indignación. Y así me tratan. La expresión de Ricardo se endureció. Si fuera cualquier otra empleada, ya estaría caminando con una carta de despido. La única razón por la que estamos considerando una revisión es porque el señor Salazar cree en la rendición de cuentas. Si no asume la responsabilidad, esto será el fin de su carrera en la aviación. Las palabras de Ricardo fueron como un golpe físico. Alejandra bajó la mirada, su mente dando vueltas. Había creído que era intocable, que podía manejar las cosas a su manera, que su autoridad en la cabina era absoluta. Pero ahora no tenía nada. Ricardo se puso de pie, señalando el fin de la reunión. Será escoltada fuera del aeropuerto. Recibirá una carta formal por correo electrónico mañana. Alejandra quiso protestar, exigir otra oportunidad, pero sabía que no tenía sentido. Un guardia de seguridad entró en la sala, esperando para llevarla afuera. Mientras salía, Ricardo habló una última vez. Tal vez la próxima vez, antes de juzgar a alguien por su apariencia, lo piense 2 veces. Alejandra no respondió. Caminó por el pasillo, sus pasos resonando en el silencio. Por primera vez en 10 años, no sabía cómo sería su futuro. Al salir por una puerta lateral del aeropuerto, el mundo exterior la golpeó como una bofetada. Los flashes de las cámaras la cegaron, y las voces de los reporteros llenaron el aire. Señora Morales, ¿es cierto que agredió a una pasajera embarazada? Dicen que es la esposa del dueño. ¿Qué tiene que decir? Alejandra mantuvo la cabeza baja, su paso acelerado mientras intentaba escapar de la atención. Pero no había escapatoria. Su teléfono vibró en su bolsillo, y cuando lo revisó, el corazón le dio un vuelco. Notificaciones inundaban la pantalla. Titulares, comentarios, publicaciones en redes sociales. Azafata despedida tras agredir a pasajera embarazada en primera clase. Esposa de CEO, atacada en vuelo. Discriminación en sol del cielo. Azafata enfrenta furia pública. Cada titular era un clavo en el ataúd de su carrera. Los comentarios eran aún peores. Debería estar en la cárcel. Se veía tan arrogante en ese video. ¿Quién se cree que es para tratar así a alguien? Espero que nunca vuelva a trabajar en una aerolínea. Alejandra sintió que le faltaba el aire. No era solo su trabajo, era su nombre, su rostro, su vida, expuestos al mundo como un espectáculo de humillación. Subió a su auto, sus manos temblando mientras agarraba el volante. Por un momento, cerró los ojos, tratando de bloquearlo todo. Pero las imágenes seguían viniendo. Camila sentada en su asiento, su calma desafiante incluso después de ser abofeteada. El bolso de Camila en el suelo, arrojado como si no valiera nada. Las risas de Juan Pérez, que ahora se sentían como una burla hacia ella misma. Y luego, la revelación que lo cambió todo. Camila era la esposa de Diego Salazar. Alejandra había juzgado a la persona equivocada, y ahora el mundo entero lo sabía. Su teléfono vibró de nuevo. Un correo electrónico de Diego Salazar. El asunto: rendición de cuentas. Alejandra dudó, su pulso acelerado. Abrió el mensaje con manos temblorosas. Señora Morales, estoy seguro de que ahora comprende la gravedad de lo que pasó en el vuelo 542. No repetiré lo que la Junta ya ha dejado claro. Sin embargo, creo en que las personas asuman la responsabilidad de sus acciones. Le estoy dando la oportunidad de disculparse formalmente con mi esposa. Quiero que quede claro. Esta disculpa no es para mí, ni para la aerolínea, ni para salvar su carrera. Es para la persona que lastimó,
Si no puede hacer eso, no veo razón para continuar esta conversación. Espero su respuesta. Diego Salazar. Alejandra leyó el correo 3 veces, cada palabra como un peso más sobre sus hombros. Nunca había pedido disculpas a un pasajero en sus 10 años de carrera. Siempre había creído que estaba en lo correcto, que su autoridad era suficiente. Pero ahora no había excusas. Había mirado a Camila, había visto su piel, su embarazo, su ropa sencilla, y había decidido que no pertenecía a primera clase. No había revisado el boleto. No había seguido el protocolo. Había actuado por prejuicio, y ahora pagaba el precio. Sus dedos temblaron sobre el teclado de su teléfono. Quería defenderse, culpar a las circunstancias, al estrés, a cualquier cosa. Pero no podía. Por primera vez, sintió algo que no había sentido en años: vergüenza. Con un suspiro entrecortado, comenzó a escribir. Señora Torres, no hay palabras que puedan deshacer lo que hice. No verifiqué su boleto, no seguí el protocolo. La juzgué por su apariencia y actué con arrogancia. Lo que hice no fue un error, fue una elección, y una equivocada. He pasado las últimas horas pensando en por qué actué así, y la respuesta me avergüenza. No se trataba de las reglas, ni de los asientos, se trataba de mí, de mis prejuicios. No puedo cambiar lo que pasó, pero le prometo que nunca volveré a cometer ese error. No espero su perdón, ni siquiera una respuesta. Solo quiero que sepa que reconozco mi error y lo lamento profundamente. Vanessa Morales. Alejandra dudó antes de presionar enviar. Las palabras eran extrañas, como si no fueran suyas, pero eran ciertas. Por primera vez, no estaba buscando excusas. Presionó enviar y dejó caer el teléfono en el asiento del copiloto. No esperaba una respuesta. No creía merecerla. Pero el acto de escribir, de admitir su error, fue como quitarse un peso, aunque fuera pequeño. Mientras conducía hacia su casa, el mundo exterior parecía borroso. Los titulares, los comentarios, las miradas de los pasajeros, todo se mezclaba en un torbellino de culpa y arrepentimiento. Pero también había algo más, una chispa de determinación. No podía deshacer lo que había hecho, pero quizás, solo quizás, podía hacer algo para cambiar. Mientras tanto, en el lounge ejecutivo del aeropuerto, Camila Torres estaba sentada en un sofá cómodo, tomando una taza de té. No estaba revisando titulares, ni redes sociales. Solo esperaba. Sabía que Diego estaba manejando las cosas, como siempre lo hacía, pero para ella no se trataba de venganza. No quería ver a Alejandra destruida. Quería saber si era capaz de asumir su error. Un leve pitido interrumpió sus pensamientos. Un correo electrónico de Alejandra Morales. Camila lo abrió lentamente, leyendo cada palabra con atención. La disculpa no era defensiva, no pedía perdón para salvarse. Era honesta, cruda, y eso la sorprendió. Camila no necesitaba esa disculpa. Ya había ganado. La aerolínea estaba revisando sus políticas, y Alejandra enfrentaba las consecuencias. Pero algo en las palabras de Alejandra la hizo detenerse. No era solo sobre ella, era sobre todas las personas que habían sido tratadas como si no valieran nada, que nunca tuvieron la oportunidad de hacer escuchar su voz. Camila tomó su teléfono y comenzó a escribir. Señora Morales, agradezco su correo, no estoy enojada, pero espero que entienda que esto no se trata solo de mí. Hay otras personas que han estado en mi lugar, que nunca tuvieron justicia, que nunca tuvieron una voz. Fui afortunada porque mi esposo pudo hacer algo al respecto, pero no todos tienen ese privilegio. Dice que no volverá a cometer este error. Espero que sea verdad, porque no me interesa si lo siente. Me interesa si cambia. No me reuniré con usted, pero acepto su disculpa, no porque la merezca, sino porque creo en el crecimiento. Camila Torres.
Camila presionó enviar y tomó un sorbo de su té, cerrando ese capítulo con una calma que venía de saber que había hecho lo correcto. No necesitaba la caída de Alejandra. Necesitaba que el sistema cambiara, que personas como Alejandra aprendieran. Y si Alejandra estaba dispuesta a intentarlo, entonces quizás había esperanza. Días después, Alejandra estaba sentada en su auto, el mismo lugar donde había escrito su disculpa. Su teléfono vibró con una respuesta de Camila. Leyó cada palabra, y por primera vez en mucho tiempo sintió que sus ojos se humedecían. No era perdón, no era absolución, era una oportunidad, no para recuperar su trabajo, no para limpiar su nombre, sino para ser mejor. Cerró el correo y apoyó la cabeza en el volante, dejando que las palabras de Camila se asentaran. No me interesa si lo siente, me interesa si cambia. Esas palabras eran un desafío, y Alejandra, por primera vez, estaba dispuesta a aceptarlo. Su vida había cambiado en cuestión de horas. Había perdido su trabajo, su reputación, su sentido de control, pero también había ganado algo, la oportunidad de enfrentarse a sí misma. Recordó un incidente que había enterrado en su memoria, un pasajero con discapacidad al que había ignorado porque no era su trabajo ayudarlo. Recordó las veces que había tratado con frialdad a pasajeros que no encajaban con su idea de lo que debía ser un pasajero de primera clase. Siempre se había dicho a sí misma que estaba siguiendo las reglas, pero ahora veía la verdad. Había usado las reglas como una excusa para sus prejuicios. Con una respiración temblorosa, Alejandra abrió su computadora y buscó discriminación sistémica en la industria aérea. Los resultados llenaron la pantalla. Artículos sobre sesgos implícitos, demandas contra aerolíneas, testimonios de pasajeros que se habían sentido invisibles. Cada palabra era un recordatorio de lo ciega que había estado. Pero también era una guía. Por primera vez, no estaba buscando defenderse, estaba aprendiendo. Encontró una organización llamada Igualdad en el Cielo, dedicada a combatir la discriminación en los viajes. Sin pensarlo demasiado, escribió un correo. Mi nombre es Alejandra Morales. Fui despedida de mi trabajo como azafata tras un incidente que me obligó a enfrentar mis propios prejuicios. No busco simpatía, ni una segunda oportunidad en mi empleo. Quiero aprender. Quiero ayudar. Si hay alguna forma en que pueda contribuir a educar a otros o abogar por el cambio, estoy dispuesta. No pido perdón. Pido una oportunidad para hacer la diferencia. Presionó enviar, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y esperanza. No sabía si responderían, pero había dado el primer paso. Días después, recibió una respuesta de igualdad en el cielo. Señora Morales, agradecemos su honestidad. No es común que alguien en su posición asuma responsabilidad sin ser forzado. Estamos organizando un seminario sobre sesgos en la industria aérea. Si está dispuesta, nos gustaría que participe, no como oradora, sino como alguien que comparta su historia, que reconozca cómo los problemas sistémicos afectan a personas reales. Esto no se trata de limpiar su nombre, se trata de aprender. Si está lista, estamos dispuestos a darle un espacio. Alejandra sintió un nudo en el pecho. No era una oferta de redención, ni una oportunidad de recuperar su antigua vida. Era una oportunidad de enfrentar la verdad, de sentarse en una sala llena de personas que habían sufrido lo que ella había ignorado durante años. Dudó por un momento. Podía desaparecer, encontrar otro trabajo, fingir que nada de esto había pasado, pero eso sería huir. Y por primera vez, Alejandra no quería huir. Escribió una respuesta. Estoy lista. Un año después, Alejandra estaba sentada en una sala de conferencias llena de empleados de aerolíneas, desde azafatas hasta ejecutivos. El proyector mostraba una diapositiva. Abordando el sesgo en los viajes de primera clase,
una conversación necesaria. Alejandra no era la oradora principal, no estaba allí como experta, estaba allí como alguien que había sido parte del problema y ahora buscaba ser parte de la solución. Cuando llegó su turno, tomó el micrófono con manos firmes, aunque su corazón latía con fuerza. Miró a la audiencia. Personas como ella había sido un año atrás, convencidas de que solo seguían las reglas. Hace un año, pensé que estaba haciendo mi trabajo, comenzó, su voz clara pero cargada de peso. Creí que mantener el orden significaba mantener a las personas en su lugar, pero no estaba aplicando justicia. Estaba perpetuando un sistema de discriminación que nunca cuestioné. La sala estaba en silencio. Alejandra no buscaba simpatía, no buscaba aplausos, buscaba que la escucharan, que entendieran lo que ella había tardado tanto en ver. No podía deshacer lo que le había hecho a Camila Torres. No podía borrar los titulares, los comentarios, la humillación pública. Pero podía asegurarse de que su error sirviera para algo. Podía asegurarse de que nadie más sufriera lo que Camila había sufrido. Mientras hablaba, sintió algo que no había sentido en años. Propósito. No era la azafata que controlaba la cabina. Era una mujer que, por primera vez, estaba luchando por algo más grande que ella misma. Y eso era un comienzo. Si esta historia te ha hecho arder de indignación y esperanza, no te quedes callado. Dale like a este capítulo y escribe "Cambio" en los comentarios para apoyar la lucha contra la injusticia. Si quieres que estas historias sigan inspirando, suscríbete y comparte tu voz. Juntos podemos exigir un mundo donde nadie sea juzgado por su apariencia. Reflexión y lecciones de vida. La historia de Camila Torres. La historia de Camila Torres, una mujer negra embarazada de 7 meses que fue abofeteada y humillada por una azafata arrogante en un vuelo de primera clase, es más que un relato de indignación. Es un espejo que nos obliga a mirarnos a nosotros mismos y cuestionar nuestras acciones, prejuicios y responsabilidades en la sociedad. Este drama, cargado de injusticia, nos sacude emocionalmente, pero también nos ofrece lecciones profundas que podemos aplicar en nuestra vida diaria para construir un mundo más justo y humano. A continuación, exploraré mis sentimientos al conocer esta historia y las enseñanzas que podemos extraer de ella, conectándolas con valores culturales latinoamericanos como la solidaridad, la empatía y la lucha por la justicia, que resuenan profundamente en nuestra identidad. Cuando escuché por primera vez cómo Alejandra Morales, la azafata, juzgó a Camila por su apariencia y la agredió físicamente sin verificar su boleto, sentí una mezcla de furia y tristeza. La furia venía de presenciar una injusticia tan cruda. Una mujer embarazada, vulnerable, fue tratada como si no valiera nada, solo por el color de su piel y las suposiciones de alguien con poder. En América Latina, donde la diversidad es parte de nuestra esencia, este tipo de discriminación duele aún más. Nuestras comunidades están tejidas con historias de lucha contra el prejuicio, desde los pueblos indígenas hasta las diásporas afrodescendientes. Y ver a Camila enfrentarse a un trato tan deshumanizante evoca un dolor colectivo. La tristeza, por otro lado, surgió al darme cuenta de que los pasajeros, como Juan Pérez, que rieron o guardaron silencio, representan una realidad que todos conocemos: la indiferencia. En nuestra cultura, donde el calor humano y el apoyo comunitario son valores fundamentales, el silencio de los testigos duele tanto como el acto de Alejandra. Me hizo preguntarme, ¿cuántas veces hemos sido testigos de una injusticia y no hemos alzado la voz? La calma de Camila frente a la humillación es lo que más me impactó. Su dignidad, su negativa a gritar o perder el control, es un reflejo de la fortaleza que muchas mujeres latinoamericanas llevan en su interior.
En nuestras comunidades, las mujeres suelen ser el pilar de las familias, enfrentando adversidades con una mezcla de paciencia y determinación. Camila no solo resistió, transformó su dolor en una oportunidad para exponer una verdad más grande: el prejuicio sistémico. Su reacción me enseñó que la verdadera fuerza no está en la venganza, sino en mantener la compostura y usar nuestra voz para exigir cambio. Esto conecta con nuestra tradición latinoamericana de resistencia, como las madres de Plaza de Mayo en Argentina o las mujeres que luchan por la justicia en las favelas de Brasil. Camila nos recuerda que la dignidad es un arma poderosa, y aplicarla en nuestra vida significa no ceder ante la provocación, sino actuar con propósito. La transformación de Alejandra, aunque dolorosa, es otra lección clave. Su caída fue rápida, de una azafata confiada a una figura pública vilipendiada. Pero lo que realmente resuena es su decisión de enfrentar sus prejuicios. En América Latina, donde la redención y el perdón son valores arraigados en nuestra fe y cultura, la historia de Alejandra nos desafía a creer en el cambio. Su correo a Camila, admitiendo su error sin excusas, y su posterior compromiso con aprender sobre la discriminación sistémica, muestran que nadie está más allá de la redención si está dispuesto a trabajar por ella. Esto me lleva a reflexionar sobre mi propia vida. ¿He juzgado a alguien sin conocerlo? ¿He actuado por suposiciones en lugar de hechos? La lección aquí es clara. El cambio comienza con la autocrítica. En nuestra cultura, donde las relaciones humanas son el corazón de la comunidad, debemos practicar la empatía activa, escuchando y aprendiendo de aquellos que hemos lastimado, incluso sin querer. Otra enseñanza poderosa es la importancia de alzar la voz. Los pasajeros como Sofía Ramírez y Lucía Méndez, que finalmente hablaron, representan el poder de la comunidad cuando se une contra la injusticia. En América Latina, la solidaridad es un pilar. Pensemos en los movimientos sociales, como los cacerolazos en Chile o las marchas por los derechos humanos en México. Cuando nos unimos, nuestras voces se amplifican. Aplicado a la vida diaria, esto significa no quedarnos callados cuando vemos un trato injusto, ya sea en el trabajo, en la calle o en nuestra propia familia. La indiferencia de los pasajeros iniciales, como Juan Pérez, es un recordatorio de que el silencio es complicidad. Debemos ser como Sofía, que rompió el silencio, o como Lucía, que no tuvo miedo de señalar un patrón de abuso. En nuestra cultura, donde la comunidad es familia, alzar la voz es un acto de amor y responsabilidad. La historia también nos enseña sobre el poder de las consecuencias. Alejandra enfrentó la pérdida de su trabajo y su reputación, pero también tuvo la oportunidad de redimirse. Esto refleja un valor latinoamericano. La justicia no solo castiga, sino que también ofrece espacio para el crecimiento. En nuestras comunidades, donde las historias de redención son comunes, desde el vecino que supera un error hasta el líder que aprende de sus fallos, esta idea resuena. Para aplicarlo, debemos recordar que las consecuencias son inevitables, pero lo que hacemos con ellas define quiénes somos. Alejandra eligió aprender, y eso es un modelo para nosotros. En mi vida, esto significa asumir la responsabilidad de mis errores, aprender de ellos y usarlos para ser una mejor persona. Finalmente, la historia de Camila y Alejandra nos invita a cuestionar los sistemas en los que vivimos. La discriminación de Alejandra no fue solo un acto individual. Fue parte de un sistema que permite que los prejuicios prosperen. En América Latina, conocemos bien los sistemas desiguales, desde la desigualdad económica hasta el racismo estructural. Esta historia nos desafía a no solo culpar a individuos, sino a trabajar por cambiar las estructuras que perpetúan la injusticia. En mi vida, esto significa educarme sobre los sesgos implícitos, apoyar políticas inclusivas y fomentar espacios donde todos se sientan valorados. Como latinoamericanos,
Nuestra pasión por la justicia social nos impulsa a construir comunidades donde nadie sea juzgado por su apariencia, género o estatus. En conclusión, la historia de Camila Torres es un llamado a la acción. Nos enseña a mantener la dignidad frente a la adversidad, a asumir la responsabilidad de nuestros errores, a alzar la voz contra la injusticia y a trabajar por un cambio sistémico. En nuestra cultura latinoamericana, donde la comunidad, la empatía y la lucha por la justicia son fundamentales, estas lecciones son un recordatorio de quiénes somos y quiénes podemos ser. Aplicaré estas enseñanzas siendo más consciente de mis prejuicios, hablando cuando vea una injusticia y buscando siempre aprender de mis errores. Porque, como Camila nos mostró, el verdadero poder está en transformar el dolor en propósito. Y como Alejandra nos enseñó, el cambio es posible si tenemos el valor de enfrentarnos a nosotros mismos. Llamado a la acción. Si esta historia te ha inspirado a luchar por la justicia y el cambio, no te quedes callado. Dale like a este video, compártelo con tus amigos y escribe transformación en los comentarios para mostrar que crees en un mundo más justo. Suscríbete al canal para no perderte más historias que nos desafían a ser mejores. Si quieres que estas lecciones lleguen a más personas, comparte y únete a la conversación. Tu voz importa.